acá el eje del problema a discutir hoy es la relación entre Milei y Trump, ¿no? Yo la verdad estoy asombrado de que básicamente en general la prensa argentina repite una serie de aseveraciones sin demasiado fundamento. Nosotros hemos visto que ya hace un año que está gobernando Milei, más de un año en realidad, vamos para el año y medio. Trump ha llegado al poder el 20 de enero, efectivamente lo ha tomado. Y la realidad es que mucha afinidad ideológica, mucha afinidad simbólica, pero pruebas de amor ninguna. No parece haber un respaldo político financiero sólido por parte de la administración de Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de lo del FMI particularmente, que sé que alguno va a decir, no, ¿cómo? Fíjate, ahora le dio un crédito absurdo a la Argentina. Vamos a hablar de ese tema. Milei, ¿de dónde viene esta idea, no? De Milei, que ha tratado de colgarse de los pantalones de Trump para ver si captaba algo del apoyo de los Estados Unidos, del apoyo internacional, si llamaba la atención acá y si se abría espacio en una brecha que era la misma que usaba Trump, la misma que usó Bolsonaro, la misma que usa la FDN en Alemania, la misma que usó Vox en España, esa brecha que con Bukele en El Salvador, que Meloni en Italia, que tiene un paso por el cual entran todos, aunque después son muy distintos entre ellos. Bukele, Meloni, Bolsonaro, Le Pen, son todos personajes muy distintos entre sí, inclusive muchas veces con posturas políticas. Unos son favorables a la amistad con Rusia, otros no, unos son más proestadounidenses, otros no, pero todos están englobados en esa nueva derecha. Nueva derecha, por eso yo no me gustan estos términos, porque en definitiva no dice nada el término. No es una nueva derecha ni una vieja derecha, es el cansancio con el sistema que había hasta ahora. Socialdemocracia por un lado, liberales conservadores por el otro, en definitiva todos liberales, un poquito por izquierda, un poquito por derecha, pero no salían de ahí. Esto está causando rechazo, repudio a nivel global en todo Occidente. Siempre hablamos de Occidente, ¿no? Porque después en otros lados estos análisis no cuajan. Por eso también hay muchos errores en ver el mundo con este prisma occidental en países que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Entonces, si nosotros nos encaramos hacia esas posiciones, nos vamos a ir encontrando con ese frente ecléctico en el cual Milei dijo, este es el camino. ¿Por qué? Porque la gente rechaza y busca algo nuevo, y acá nadie está presentando algo nuevo. Por un lado tenías el macrismo, por otro lado tenías el kirchnerismo, era más de lo mismo que venía fracasando en los últimos años, y que erradicaban posiciones hasta el absurdo, como ha hecho Alberto Fernández con el wokismo en la Argentina, y generó entonces, claro, toda una posición favorable a esa nueva avenida, que yo no diría que es la ancha avenida del medio, porque esta no está en el medio, no podemos poner izquierda, derecha, hacia el medio, es un camino distinto. Y ahí, ¿qué hizo Milei? Adoptó a Trump y adoptó el Make Argentina Great Again como una especie de sucursal del Make America Great Again de los Estados Unidos. Se fue a las convenciones del CPAC, donde inclusive se desvivía por conseguir una foto. Fíjense qué paradójico, ¿no? Que Milei en realidad con Trump nunca consigue gran cosa, siempre viene desilusionado, siempre consigue a lo sumo pararlo en algún lado, una palmadita. Trump lo mandó a atender por Elon Musk, lo manda a atender por una segunda línea, pero él personalmente no. Hoy vemos la foto de Bukele con Trump, recibido con honores, donde no solo lo va a esperar a que descienda del auto, lo acompaña, se sientan en un sillón, hacen una conferencia de prensa conjunta, demuestran buena onda. El mismo lugar donde
hace poco Trump se peleó públicamente con Zelensky. Milei nunca ha tenido acceso a eso. Tal vez en algún momento lo tenga, no lo puedo saber, pero por el momento, a pesar de ser el fan número uno, el personaje más arrastrado que hay detrás de Trump, nunca ha conseguido nada. ¿Qué significa esto? Que hay un alineamiento irrestricto de Milei con Trump, a pesar de que sus políticas aparecen opuestas, porque las políticas que propone Milei para la Argentina son de una apertura comercial y de sumarse a una globalización que combate Trump, lo cual solo revela una enorme dosis de oportunismo de Milei y una indignidad absoluta, arrastrándose para conseguir algo, un gesto, una foto. Él y todo su equipo de gobierno, ¿no? Ayer uno veía las imágenes festejando el acuerdo como si hubiese ganado una Copa del Mundo, y uno no deja de preguntarse, ¿esta es la gente que nos conduce? ¿Qué miércoles están festejando? O sea, qué poco serios que son. Y esto es algo que ya no es un patrimonio solo de Milei, toda la clase política hace lo mismo. Las elecciones se han transformado en una especie de fiesta, saltan, bailan. ¿Se acuerdan cuando nos reíamos de Macri por hacer estas cosas? Ahora lo hacen todos. Cuanto más desaforado parece que es mejor. ¿Se dan cuenta que realmente hacen todo mal? ¿Qué es lo que festejan? Pero bueno, no, evidentemente no. Bueno, volvamos a un poco a lo que estábamos hablando. Ahora, de respaldo financiero, poquito a poquito, Milei, ¿no? Poquito ha conseguido. A pesar de la afinidad con la administración de Trump, la administración estadounidense se ha mostrado muy reticente a darle dinero directo a la Argentina. Pruebas al canto. Scott Bessent, el secretario del Tesoro estadounidense, hizo una extraña visita a la Argentina. Nadie sabe exactamente qué vino a hacer, porque no hizo ningún anuncio. Normalmente cuando viene alguien así, anuncian acuerdos, anuncian algo que justifique. Nadie sabe qué vino a hacer Bessent. Hay de todo tipo de especulaciones. Algunos, como Moreno, por ejemplo, dicen, no, vino a hablar con los empresarios argentinos para los empresarios de la AmCham, para que le digan realmente qué está sucediendo. Porque ni siquiera hoy embajador designado tienen. No sé. La verdad, ¿qué está haciendo? No sé, pero le puso un freno. Eso es indudable. Rechazó la posibilidad de otorgarle una línea de crédito directo, algo que especulaba a muchos. Estados Unidos va a poner la plata para que Argentina rompa con China. No, Estados Unidos no dijo eso. Su propio ministro de Economía, básicamente sería, le dijo a la Argentina que lo que tiene que hacer es ir desarmando el swap con China. Junten dólares para pagarle a China, pero los dólares no se los damos nosotros. Fíjense qué curiosidad. Tampoco le dijeron, nosotros no se lo damos, pero le abrimos el mercado a la Argentina. Vamos a firmar un tratado de libre comercio como quería Milei. No, ya les dijo que no al tratado de libre comercio y no le iban a abrir nada a la Argentina. Porque, qué sé yo, o sea, a Corea, por ejemplo, le hacían eso. No era tanto lo que invertía Estados Unidos para desarrollar Corea del Sur, sino le daba la oportunidad de exportar a mercados occidentales. Por ende, Corea se podía desarrollar, se podía invertir y se sabía hacia dónde. A Milei no le dieron nada. ¿Y dónde está la amistad entonces? ¿Para qué le sirve la amistad a Milei? Si lo único que está consiguiendo es que lo aprieten con la única fuente de financiación que tenía, que era China. Argentina ha buscado alinearse a Estados Unidos y a su necesidad de financiamiento externo, ¿no? El país renovó hace muy poquito un swap con China por $5.000 millones, lo cual a mucha gente tal vez en el exterior les parezca, bueno, eso no es tanto dinero para un país. Bueno, para las maltrechas finanzas argentinas hoy es mucho dinero. Todo está tan al límite que tener que devolver esos $5.000 y ni hablar, esos 5.000 millones, y ni hablar de que el crédito total creo que llega a 17, 18, no recuerdo la cifra justa, generaría una tensión sobre el mercado de divisas argentino que sería imposible de sostener. Y aún así, en estas condiciones, el amigo del norte, el amigo Trump, el amigo de Milei,
le exige a Milei que vaya desenganchándose de China y no le da nada a cambio, ¿no? La administración de Trump, creo además, tiene una posición cautelosa con respecto a la Argentina. Con el tema de China viene hace rato, obviamente con recelos, porque Cristina había comenzado una relación con China, una relación en realidad que coincidió, no, yo creo que por voluntad propia de Cristina, sino porque coincidió con el periodo de expansión de China. China salió al mundo a ofrecer créditos, inversiones, en muchísimos lados lo aprovecharon y favoreció el desarrollo, en algunos otros lados no ha ido tan bien. En Sri Lanka tuvieron problemas, por ejemplo, y en la Argentina llegó la oferta, y como había ciertas tensiones con Estados Unidos y siempre tenemos crónicos problemas de endeudamiento y de financiamiento por deudas que nunca han servido para poner un ladrillo en la Argentina, no han servido para instalar una fábrica, siempre han sido para negocios de capital financiero. Y vayamos anotando, negocios de capital financiero, eso es lo que es clave entender en esta historia. Bueno, en esa posición se encuentra la oferta de China. Bueno, la aprovechamos. ¿Cómo no la vamos a aprovechar? En una posibilidad de balancear a la Argentina. Una Argentina que a lo largo de su historia había intentado ser un país neutral. Desde la tercera posición de Perón, hay una raíz histórica de la Argentina con la neutralidad, con el gobierno de Irigoyen, pero también con los gobiernos conservadores, con el peronismo. La Argentina se manejaba en general en una línea equidistante, o por lo menos intentaba, aunque después podíamos decir, no, la realidad era que estaba alineado con Occidente, probablemente estaba alineada con Occidente, pero con cierto aire, con cierto juego propio. Bueno, eso se fue perdiendo con la llegada de los últimos gobiernos, ¿no? Y Estados Unidos lo está aprovechando, y además lo está viendo con cierta desconfianza, que es eso de ir a negociar con China. A medida que la situación se va tensando entre Estados Unidos y China, porque era lógico que esto iba a suceder, porque China emergía como un rival de Estados Unidos y naturalmente se iba a dar esa tensión, bueno, Argentina empieza a quedar tensionada en esto. Claro, con un gobierno apto, Argentina puede sacar ventajas de esa tensión, negociando, inclinándose para un lado o para el otro, consiguiendo lo mejor de cada lado. Claro, con gobiernos ineptos esto es solo un problema. ¿Lo ayuda o no lo ayuda Trump a Milei? Podemos hablar de los antecedentes, ¿no? Primero, vamos a tratar de entender el cuadro real. Olvidémonos de lo que dice la prensa, de la amistad de Trump y la cantidad de sandeces. Tuvieron durante muchos años diciéndonos que el problema era que Trump era un homofóbico, que era un xenófobo, que era un loquito que llevaba al mundo a la guerra. Bueno, parece que el tolerante Biden era el que nos ponía cerca de la guerra. Ahora veremos cómo termina esta historia. Por supuesto, nadie lo sabe, pero en principio, hasta ahora, por lo visto, desde la primera presidencia de Trump hasta ahora, ha sido bastante más estable que lo que han sido los demócratas, ¿no? Y con respecto a los organismos internacionales, ¿no? Nosotros hablamos del globalismo financiero. El globalismo financiero está capitaneado precisamente por el Partido Demócrata en los Estados Unidos y por los republicanos que eran hostiles a Trump. Creo que ahí más o menos estamos todos de acuerdo. Estados Unidos estaba detrás de las estructuras financieras. Era el modelo que le había impuesto al mundo. Llegó Trump y está tratando de romper ese modelo. ¿Por qué? Por lo que hemos analizado en todos los programas anteriores. Porque no le sirve a Estados Unidos y él quiere a Estados Unidos, no quiere hacer negocios para grupos financieros. Esa es la diferencia, corta, clara, por ahí podemos decir un poco esquemática, pero para que se entienda, ¿no? Trump, entonces, ¿cómo se ha comportado con las organizaciones que representan el poder financiero? Ha sido muy escéptico y crítico con el FMI, con el Banco Mundial, con la Organización Mundial del Comercio, hasta con la propia ONU. Recuerdan que él barajó la posibilidad hasta de salir de la ONU, salió de la OMS. A Trump no le gusta, quiere acuerdos bilaterales, no quiere más intermediación de la ONU.
no quiere más lo que tiene que ver con la ONU, que básicamente está captado por ese poder financiero global que controla las estructuras de la ONU. Tanto es así que ha adoptado como única visión de la economía global liberal. O sea, el libre comercio, la libre circulación de capitales es una verdad absoluta que nadie en el mundo puede discutir porque eso emana de las propias organizaciones que dependen o que son financiadas o que trabajan en conjunto con las Naciones Unidas. Trump está en contra de eso. Cuestionó el rol del FMI por rescatar países que no hacen reformas estructurales. Su administración redujo el compromiso con instituciones globalistas, ha cerrado fuentes de financiamiento, favorece una visión unilateralista y nacionalista de la política exterior y financiera. Las antípodas de lo que es la política de Milei, ¿no? De nacionalista. De hecho, Milei no cree en el Estado. Él quiere destruir el Estado, no cree en la nación. Él es un anarquista. Entonces, bueno, claramente está en la vereda de enfrente. Entonces algunos nos van a decir, sí, bueno, pero hay problemas acá porque Trump ya le dio plata a la Argentina, se la dio con Macri, le dio un crédito gigantesco, el más grande en la historia del FMI en el año 2018, y se aprobó durante la presidencia de Trump. Por ende, básicamente Trump fue el que aprobó esto. Vamos a desmenuzar esto. En su momento, Estados Unidos tenía un delegado en el directorio ejecutivo del FMI que se abstuvo de votar. El crédito, el stand-by que le dan a la Argentina llevó la abstención del representante de los Estados Unidos. Fíjense qué cosa. Si el acuerdo pasa, fueron las palabras, pero no con nuestra bendición explícita. O sea, Trump le dio el acuerdo a Macri, lo permitió, pero no lo apoyó. Esto, obviamente, contraría lo que dicen el 99% de los políticos y de los periodistas, pero esto es un hecho histórico, comprobable aparte. Esto se debió a que había sectores dentro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que consideraban que era un préstamo riesgoso y políticamente demasiado sensible. Por lo tanto, no estaban muy de acuerdo con esto porque dudaban de la capacidad de repago de la Argentina y, en definitiva, de la sostenibilidad del acuerdo. Por eso no lo querían aprobar, porque decían Argentina no va a devolver esto. Todos sabíamos que Argentina no va a devolver esto. El problema es que el globalismo financiero funciona con otra lógica. No quieren que lo devuelvas. Quieren generarte una deuda que después te condicione para que les permita a ellos hacer negocio. Entonces, son todas estas fugas de capitales eternas que tenemos con ajustes permanentes. ¿Qué significa esto? Saco plata de la población en general y se lo doy a los sectores financieros para que lo fuguen. No importa si vos pagás el acuerdo o no, los mecanismos después son otros, pero la extracción de riquezas de la sociedad se da de la misma manera. Ese es el mecanismo que usan. Estados Unidos tenía poder de veto, no lo usó, no lo apoyó abiertamente, pero tampoco lo bloqueó. Este es el hecho concreto. Algunos pueden decir que esto fue un respaldo tácito. También tenemos que tener en cuenta que Trump no estaba particularmente a favor de apoyar al FMI ni a la Argentina, pero algunos dicen que se dio porque era amigo de Macri, tenía una buena relación, porque en su momento habían intentado hacer negocios juntos que nunca funcionaron. Lo cual, a mi juicio, es bastante dudoso. Yo no creo que un tipo como Trump dé un crédito de $50.000 millones simplemente porque le cae simpático un sudamericano que vive en otro lado porque alguna vez intentó ser un amigo de él. O sea, Trump no le da un peso a la madre, menos se lo iba a dar a Mauricio Macri, que había dicho antes, 24 horas antes de la elección presidencial, donde es nominado, donde gana las elecciones, Trump, que era un payaso. ¿Se acuerdan que inclusive estaba la filmación?
de Macri ridiculizándolo a Trump, porque Macri hizo un error de cálculo y creyó que los demócratas iban a ganar. Y porque sus intereses financieros, su equipo de gobierno, todo estaba alineado con los demócratas. No lo quería a Trump. Pero después, bueno, te tocó bailar con la más fea. Trump simplemente ganó las elecciones y había que ir con Trump. Pero hagan memoria y recuerden cuando el propio Macri dijo eso. Ahora, la otra opción, y parece bastante más real, de por qué Trump no bloqueó la ayuda hacia la Argentina, fue porque esto era una oportunidad geopolítica para frenar el avance de China, que ya había metido swaps en la Argentina y proyectaba inversiones, había proyectado inversiones en infraestructura que Estados Unidos no quería. Acuérdense las represas del sur, que Macri frenó definitivamente y eran represas que se estaban haciendo con créditos y capitales y mano de obra china. No mano de obra en el sentido de los obreros, sí la cuestión de ingeniería. Entonces, era una buena forma de ponerle un palo en la rueda avanzado. No ponía la plata él, la ponía el FMI. Esto es algo más o menos que tendríamos que tenerlo en cuenta para entender por qué no vuelve a vetar el acuerdo ahora. Porque otra vez Milei busca alinearse con él y piensa que Milei es una herramienta para ir frenando el avance de China. Por eso la virulenta reacción de la Embajada de China hoy, con una carta que no tiene antecedentes, la que publicaron. Les recomiendo que la leen, porque todo lo que dice es cierto, pero lo dice con una crudeza muy poco habitual para la diplomacia china. Pero la diplomacia china, esto es algo inesperado. Yo le digo, tengan cuidado con las reacciones que pueda tener China, porque China está cambiando. China se está endureciendo y China está recurriendo a un lenguaje y a acciones que no hacía en el pasado. Hace 10 años atrás, China hubiese agachado la cabeza y no hubiese dicho nada, hubiese dejado hacer. Ahora salió a contestarle la embajada al secretario del Tesoro de Estados Unidos, desacreditando todo lo que dijo en una extensa comunicación. Argentina en realidad era un riesgo, es un riesgo político, es un riesgo económico, y de alguna manera ilustra la tensión entre lo que es el enfoque multilateral institucional del FMI como solución técnica y una visión soberanista, realista como las que propone Trump. En realidad, Trump no apoya a Macri y no apoya a Milei, se abstiene de hacerlo, pero sabiendo que era una administración políticamente aliada, le podía servir como ese recurso geopolítico. El préstamo en realidad lo aprueba el resto del board, del directorio del FMI. El FMI tiene un directorio en el cual Estados Unidos se abstiene. Y esto demuestra también que aquí hay un error clave en la interpretación que tiene la política argentina de cómo funciona el FMI. El FMI es un actor con autonomía técnica y política bastante importante, donde el peso de Estados Unidos es clave, es importante, es decisivo casi podemos decir, pero no es lo único a considerar. El enfoque de Trump sobre el FMI siempre ha sido estratégico y escéptico. O sea, lo usa como herramienta estratégica cuando le conviene, pero no cree en el FMI, porque tiene un enfoque liberal globalista que choca con sus políticas. Trump no promueve el uso del FMI, pero lo usa como herramienta política cuando le conviene. Entonces, el préstamo de Milei fue realmente, del FMI a Macri y a Milei fue realmente influenciado por Trump. En realidad, por lo que sabemos, no ha tenido un rol directo Trump. Trump no dijo hagan esto. Ni siquiera hubo una foto,
No hubo nada que Trump quiera dejar como testimonio de un apoyo hacia Milei. Ni siquiera se sacó una foto. Exfuncionarios como Steven Mnuchin, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, rechazó respaldar nuevas líneas de crédito y sugirió desarmar vínculos con China, como ahora hizo Bessent. Esto significa que el sector del gobierno de Trump, del Departamento del Tesoro, no tiene simpatía por el gobierno de Milei, porque les cae bien, les cae mal, no, porque lo ven como un tipo exótico que no puede manejar un país como la Argentina y que tarde o temprano va a chocar. Entonces, no quieren quedar pegados con algo que va a chocar y que además está encuadrado dentro de una visión geopolítica de sus enemigos y no propia. ¿Por qué? Porque el FMI es una herramienta del sistema financiero global internacional, con una lógica que responde a la integración de los mercados, a la libre circulación de los mercados, a la optimización del capital en función de los intereses financieros. Los países con mercados segmentados, como es el caso de la Argentina, dependen del FMI para el acceso al capital porque están excluidos de los países de los mercados internacionales naturales, los mercados de inversión, de deuda. No aceptan a países como la Argentina por el riesgo que esto implica y por razones políticas también. Básicamente no te dan plata y si te la dan con unos costos que son realmente prohibitivos. Por lo tanto, la única fuente de financiación que le queda a países como la Argentina es precisamente el FMI. Pero el acuerdo que te enfoca el FMI tiene una estructura lógica globalista. Marca siempre las mismas políticas que son de ajustes estructurales, disciplina fiscal, etcétera, etcétera, que coinciden con las que hace Milei. Por eso yo digo que Milei es globalista. Toda la vida tuvo un planteo globalista, no toda la vida, pero desde que está en el gobierno tuvo un planteo globalista. Milei es un globalista financiero, aunque esté disfrazado con una gorra que diga Make America Great Again. Trump no fue el responsable final del acuerdo. La aprobación del FMI en realidad responde a una lógica institucional y tecnocrática de la economía globalizada, en la cual el FMI funciona como un prestamista de última instancia, especialmente para la Argentina, para países como la Argentina. La política de Trump hacia el FMI en realidad es poco comprometida, es bastante escéptica, excepto que le hace guiños cuando le conviene porque se alinea con sus propios intereses geopolíticos. Entonces alguno me dirá, bueno, pero en definitiva, ¿quién es el que decide en el FMI? Bueno, es importante conocer el mecanismo del FMI, porque si no hablamos sin saber de qué hablamos. El FMI tiene un sistema de votación ponderada, donde cada país miembro tiene un número de votos proporcional a su cuota, ¿no? Evidentemente vemos que es lo menos democrático que se pueda pedir, en función de las cuotas de capitales, como cada uno decide. Y esto tiene que ver con una combinación del tamaño económico, reservas y otras variables. En este esquema, que favorece a los Estados Unidos, porque Estados Unidos era quien impulsaba el globalismo liberal, cosa que se rompe con la llegada de Trump, Estados Unidos tiene el 16,5% de los votos. Por eso se dice que tiene poder de veto. Porque para aprobar las decisiones claves como ser préstamos, cambios de política, ampliaciones de créditos, etcétera, se necesita una mayoría calificada del 85%. Entonces, como para aprobar los préstamos se necesita el 85% de los votos y Estados Unidos tiene el 16,5%, no dan los números. Por más que todo el resto se junte, Estados Unidos tiene poder de voto simplemente absteniéndose. Estados Unidos es el que tiene el 16,5%, primer puesto, le sigue Japón con 6,1%, China con 6%, Alemania 5,3%, Francia 4%, el Reino Unido 4%, Rusia 2,6%, Brasil 2,2% y Argentina un 0,87%. Estados Unidos tiene poder de veto, pero no puede aprobar tampoco nada por sí solo. O sea, el 16% de los votos no le permite a Estados Unidos aprobar absolutamente nada, pues se necesita el 85%.
Básicamente, si China, Japón y Alemania votan en contra, ya con esos tres alcanza para que no se apruebe. Porque no dan los números, no se llega al 85% adecuado, necesario. Entonces, Estados Unidos tiene poder de veto, pero no aprueba por sí solo. Es una falacia, un mito, la idea de que Estados Unidos hace lo que quiere en el FMI. Es influyente, pero Estados Unidos lo que influía era porque era una herramienta de la política globalista financiera. Hoy Estados Unidos está enfrentado con ese modelo. Por eso los aranceles, por eso lo que estamos viendo, por eso las críticas hacia Trump y demás, sobre todo de los partidarios de un sistema que está gobernando el mundo desde hace décadas, que cada vez es más influyente y que se ha comprado básicamente todos los medios y que ha extendido sus ramificaciones a la academia. Entonces es muy difícil encontrar críticos a esto, porque cualquiera que tiene voz básicamente está alineado con esta política. Entonces, ¿quién influyó en el préstamo a Milei? ¿Quién le dio la plata a Milei? Que también lo podíamos decir lo mismo parecido con el crédito a Macri. Básicamente lo apoyaron todos. Europa, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, tienen posiciones habitualmente 100% alineadas con el staff técnico del FMI. ¿Qué significa con el staff técnico? Significa con los personajes que responden al FMI, pero son personajes grises, los que vienen a hacer las inspecciones a la Argentina, los que nos vienen a condicionar. Básicamente la decisión política orienta, pero el staff técnico es el que funciona en coordinación. Nosotros tendemos a pensar que el staff técnico por ahí, bueno, tiene una posición, pero después políticamente se hace otras cosas. No, están condicionados unos con otros, pero el problema que hay es que el pensamiento de la gente que integra la parte técnica es el mismo pensamiento que la mayoría de los países que integran el FMI. Piensan en consonancia. Son todos con un pensamiento global, liberal, financiero. Entonces, no hay mucha discusión. Por eso después se alinea todo. Suelen ser los países europeos, además, los más duros en el pedido de reformas estructurales, transparencias, ajustes y demás. Suelen ser los europeos. Recuerde la posición de Alemania. Siempre Estados Unidos parecía el bonito que nos venía a dar una mano, mientras que Alemania o Japón se endurecían. Japón además es un aliado estratégico de Estados Unidos, pero vota con consenso. O sea, no acompaña necesariamente a Estados Unidos, sino el consenso de la mayoría. Canadá, Corea y Australia tienen posiciones similares a las de Europa. Ese es el núcleo que mueve el FMI, en el cual estaba metido Estados Unidos. Vamos a ver qué va a pasar en el futuro a medida que Estados Unidos se vaya desenganchando y vaya confrontando con este sector. Y por otro lado está China, no justamente representada en porcentajes, China lo reclama, en función del tamaño que tiene China. China tendría que tener una proporción similar a Estados Unidos, pero ¿quién cede parte de su cuota para que China gane ese espacio? Nadie quiere eso. Por eso China sigue navegando con algo que va a usar hasta un punto y en algún momento lo va a eliminar. Por eso China tiene, ahora lo vamos a ver, una estructura paralela. China en realidad tiene una posición silenciosa y estratégica, como en general se ha movido China en los últimos años. Se abstiene o apoya cuando hay espacio para fortalecer su influencia con swaps o inversiones paralelas sin chocar directamente con el FMI. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, China hizo lo mismo que Estados Unidos. No vetó el préstamo de la Argentina. Eso sería algo interesante, ¿no? Para tener en cuenta cuando decimos, fíjense que los dos hicieron lo mismo, los dos aprobaron, los dos estaban con ciertas dudas, pero por distintos motivos lo aprobaron. Estados Unidos porque lo buscaba como un sistema de contención a la influencia china, y China porque iba usando su poder paralelo económico, porque su magnitud es tan grande que puede darse el lujo de hacer una estructura paralela precisamente, y a través de créditos directos
u organismos internacionales en los cuales ellos son protagonistas, volvieron a acercarse a la Argentina y hicieron cosas como, por ejemplo, el tema de los swaps. Entonces, a medida que Argentina se endeudaba con el FMI, quedaba cada vez más apretada. ¿Y cuál era la solución? Una estructura paralela que ofrecía China con los swaps. Entonces, si Argentina dependía más del FMI porque se había metido en el FMI, la solución te la daba China con sus swaps. Por lo tanto, aumentaba la influencia de China sobre los Estados Unidos. Esta fue la disputa que hubo y que de alguna manera Argentina le pudo haber servido, pero el problema que tiene la Argentina es para lo que se usan los préstamos después. Pero si necesitaba conseguir financiamiento, era un buen juego. Consigo plata del FMI, después consigo plata de China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y China empiezan a rivalizar a ver quién es el que tiene más influencia. El que tiene más influencia la demuestra facilitando el préstamo y después pudiendo anclarte de alguna manera a sus intereses. Entonces China no actúa como un opositor al FMI, sino como un prestamista paralelo. Es, vos andá, endeudate, que después yo te lo banco. ¿Se entiende qué es lo que están haciendo? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué esto no se entiende? Porque la prensa argentina no tiene una visión técnica de lo que está pasando, no entiende lo que está pasando y no la quiere entender. Tiene una visión ideológica. Es, yo me paro en un lado a favor de determinado grupo ideológico y de ahí en más juzgo todo lo que pasa. O es bueno o es malo según le interese a mi grupo al que yo represento. Por el lado kirchnerista, por el lado macrista, por el que sea. Funcionan todos así. Por eso vemos los absurdos en la prensa. Y en el sector que se opone a Milei y compañía, y a Macri, o sea, en el kirchnerismo, la izquierda, el progresismo, hay una idea de que el FMI es Estados Unidos y que hace todo lo que la Casa Blanca quiere. Pero esto se da porque ignoran la estructura real del FMI, como muchas de las cuestiones que hay. También ignoran que el wokismo, lejos de ser una política revolucionaria y de liberación, es en realidad una política de sugestión a esa precisamente política global liberal financiera que bancó durante todos estos años esa política y la sigue sosteniendo todavía. Las decisiones en realidad se negocian en el FMI. El staff técnico tiene mucho peso porque es el que diseña los programas y países como Rusia, China o India pueden influir si tienen voluntad. Si sumamos los votos de Rusia, de la India, de China y otro grupo de países, podían condicionar los préstamos del FMI. El problema es que no lo quieren hacer. No quieren utilizar el peso político para esas cuestiones. Estados Unidos tiene entonces poder clave en el FMI, pero no decide solo. China es influyente, pero suele usar otros canales como los swap y evita confrontar directamente con el FMI. Fíjense, en la propia carta que hace la embajada vuelve a hablar de la OMC como un centro gravitacional de lo que deberían ser las políticas internacionales. Porque China en realidad juega con el globalismo con ese mismo criterio que utilizan el FMI de estructura paralela. Juegan una estructura que le favorece comercialmente, pero no es parte de eso. Europa y Japón son actores también relevantes y suelen apoyar lo que se considera la racionalidad global financiera. Y ahí es donde tenemos el gran problema. Ese sentido común que yo hablo, que siempre tiene que ver con lo que el globalismo financiero considera. Cuando vos salís de los cánones que a ellos les sirve, les conviene, simplemente eso es un ser irracional. Fíjense la acusación, por ejemplo, hoy a Trump, con el tema de los aranceles y todo, la acusación universal es que es alguien irracional, que no entiende. No es que no entiende, va a otro modelo, quiere otro modelo. Pero como ese otro modelo perjudica las estructuras financieras, el planteo básicamente es que no tiene racionalidad. Nada nuevo. La idea del FMI en realidad como oficina del Tesoro de los Estados Unidos, como una sucursal, en realidad es un mito
funcional al discurso político local, pero no funciona exactamente así en la práctica. Esto es algo que lo tenemos que considerar si queremos hacer política de verdad, porque si no chocamos con malos entendidos. Y después nos pasa que cuando vamos a hablar con países potencialmente aliados, como puede ser China o Rusia, que están enfrentados con buena parte de ese modelo occidental, porque en realidad este globalismo es de Occidente, está conducido por Occidente, aunque tenga terminales en otros países, uno termina encontrándose con sorpresas. ¿Por qué? Porque el resto de los funcionarios de otros países no tienen la misma mirada que nosotros. Ojo con ese tema, porque después no hay coincidencias y nos llevamos sorpresas porque no nos apoyan en cosas que pensamos que sí nos iban a apoyar. Y por último, quiero hacer una especial mención a Bessent, que llegó a la Argentina y expresó esta idea de que cancele el swap con China. Ya explicamos todo por qué lo hizo. Y dijo que los acuerdos son rapaces, los que ha hecho Argentina con China y que hace China con el mundo, sugiriendo que contribuyen a la deuda de los países involucrados. Puede ser. ¿Y Estados Unidos? ¿Y los acuerdos que han hecho otros países? Claro, ¿cuál es la trampa? Estados Unidos no te los hace directamente, te los hace a través de otros organismos internacionales o instituciones privadas. Pero el mismo mecanismo utilizamos en todo caso, Bessent. Ustedes hacen exactamente lo mismo. Dan plata y después condicionan las respuestas. Eso es claro. ¿Cuánto condicionó China o no? Bueno, habría que ver cómo le fue a los que pidieron los créditos y para qué los usaron, porque si yo te pido créditos y los utilizo para desarrollar el mapa vial, un sistema de puertos, industrias y poner en marcha el país, yo consigo después tener condiciones para pagar esos créditos. Ahora, si yo utilizo esa plata, me la fugo, me la gasto en otra cosa, probablemente mi situación después va a ser crítica porque voy a tener que devolver algo que me gaste y que ya no tengo. Nada que no pase con Estados Unidos y con Occidente. Con Europa. O sea, ¿por qué solo ahora China es el malo? O sea, ¿China regala algo? No, pero China hace negocios que le convienen. El problema es que el negocio del globalismo financiero es económico. Es financiero, es vaciarte las arcas y no dejarte crecer. Y Bessent en realidad responde un gobierno que no tiene esa lógica, pero que está enfrentado con China. Entonces utiliza esa misma lógica para enfrentar a China diciendo precisamente esto. La embajada china le responde y dice que son declaraciones maliciosas, difamatorias y calumniantes. China en realidad defiende la cooperación con la Argentina, destaca el acuerdo del swap y ha sido fundamental para mantener la estabilidad económica y financiera del país y ha facilitado el financiamiento del FMI. Lo que estoy diciendo, China facilitó el financiamiento del FMI también, porque China utiliza otro mecanismo, pero eso se olvidan todos también cuando hablan. Los que están a favor de China y los que están en contra. Unos porque no quieren quedar contaminados con el FMI y los otros porque te dicen, no, China es el gran enemigo. Pero ¿cómo? Si nos facilitó las cosas entonces en el FMI, ¿de qué se trata esto? Es más sofisticada la política de China. China sostuvo además que su cooperación con la Argentina y otros países en desarrollo se basa en principios de igualdad, respeto mutuo y beneficio compartido. En general, esto es bastante cierto. Según la embajada, el acuerdo de swap con la Argentina ha sido bien recibido por el gobierno argentino y ha contribuido significativamente a la estabilidad del país. Obviamente esto también es cierto y fue bien recibido porque es una bocanada de oxígeno ante un gobierno que está ahogado. China, además, acusó a los Estados Unidos de aplicar políticas económicas hegemónicas y unilaterales, como la imposición de aranceles que perjudican al desarrollo de los países del sur global. Esto es cierto. La embajada instó a Estados Unidos a cambiar la perspectiva y a enfocarse en estrategias que beneficien el desarrollo de América Latina y el Caribe. Conclusión de esto. Estamos viendo un enfrentamiento entre China y Estados Unidos en torno al acuerdo del swap en la Argentina, que refleja las tensiones que hay entre ambas potencias en la región. Han elegido,
o nos hemos puesto en realidad como el escenario en el cual van a disputar su influencia. Estados Unidos expresa preocupaciones por la influencia financiera de China, financiera, económica, comercial, industrial, y China defiende su papel como socio económico con los países en desarrollo, ofreciendo alternativas de financiamiento sin las condiciones políticas que pueden acompañar a la ayuda occidental. Bueno, Estados Unidos y los países occidentales te condicionan. Mínimamente, fíjense, todos los créditos con los organismos internacionales condicionados a la aplicación de políticas de equidad, de igualdad y género. China no le importa. Lo dijo Milei también. Lo bueno de China es que no me piden nada a cambio. Bueno, no es que no te piden nada a cambio, es que funciona con otra lógica, ve el mundo con otra lógica. Para la Argentina esta situación representa un delicado equilibrio, mantener las relaciones estratégicas que quiere con Estados Unidos y aprovechar lo que ofrece China. La renovación del swap con China proporciona a la Argentina un alivio crucial en un momento de transición económica, pero también la coloca como centro de rivalidad geopolítica entre los dos principales gigantes económicos del mundo. China da una respuesta que subraya un compromiso con la cooperación financiera basada en el respeto mutuo y sin condicionamientos políticos. Bien, critica las políticas de Estados Unidos que limitan las perspectivas del desarrollo del sur global, y Milei, con su enorme, supina, gigantesca ignorancia, nos ha metido en el centro del huracán. Argentina era un país no alineado, era un país que, si bien tenía una visión occidental favorable a Estados Unidos, al Reino Unido anteriormente, siempre tuvo una cuota de autonomía y que variaba más o menos autonomía según el gobierno. Pero la estupidez anticomunista de Milei, ese prisma ideológico absurdo, anticuado, atrasado, ignorante que utiliza para las relaciones internacionales, la cantidad de imbecilidades que hizo Mondino bajo el gobierno de Milei, por lo menos ahora Bernstein está un poco más callado, pero Mondino, acuérdense las cosas que hacía. Bueno, todo esto generó que emerja la tensión y se empieza a poner como el centro de escena en la región, en ser un punto de disputa que antes era de alguna manera ignorado, al menos por la magnitud en la cual se está dando esta pelea. No es porque la Argentina sea el más importante, porque de hecho Brasil no tiene este problema hoy. ¿Tiene tironeos? Sí, por supuesto que va a haber tironeos, va a haber tensiones, van a intentar influir sobre Brasil, pero dentro de determinados límites. Milei rompió todos los límites. Entonces, como acá rompió todos los límites, acá nos estamos transformando hoy en el territorio de disputa. Nos metió en la guerra de Ucrania con Rusia, acuérdense, destruyó la balanza comercial con Rusia simplemente porque él se dedicó a apoyar a Ucrania. Casi nos meten en una guerra, digan por Dios que no teníamos qué hacer, no teníamos qué mandar, y eso nos mantuvo bastante al margen. Y la propia burocracia, que cuando Milei regaló 2 helicópteros, nunca la burocracia encontró el camino para entregar los helicópteros efectivamente a Ucrania, que obviamente era un símbolo, porque 2 helicópteros que había que reacondicionar no iban a hacer mucha diferencia, pero era un gesto que Rusia iba a tomar en cuenta. Bueno, la propia burocracia argentina hizo que eso nunca se pueda hacer y nos salvó de un problema. Y ahora están reactivando la causa con Irán. Están tratando de poner en marcha un juicio de ausencia, o sea, una cosa que diplomáticamente al menos es un absurdo. Pero bueno, eso es lo que se están metiendo hoy. Entonces nos meten en los líos de Medio Oriente, nos meten en los líos de Ucrania y Rusia y Europa Oriental, y ahora nos meten en los problemas entre Estados Unidos y China. Resultado, en cuanto problema global hay, Milei nos metió de cabeza. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Estamos viendo las primeras consecuencias. ¿Todo a cambio de qué? Nada, porque encima Milei hizo todo esto sin conseguir absolutamente nada.